Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es el mandato de obedecer en sabiduría. Desde el principio de los tiempos, Dios se presenta ante su pueblo como el artífice de toda buena obra de gracia, ya sea para disfrute temporal o para beneficio eterno, que recibimos tanto a nivel individual como colectivo. Pero el Dios que lo da todo por los suyos solo pide dos cosas de ellos: fe y obediencia a su palabra. La fe tiene que ver con el conocimiento con entendimiento comprensivo, afectivo y esperanzado de cuanto Él nos dice en su palabra revelada. Y la obediencia es la puesta en práctica u obra de todo cuanto Dios nos enseña, por la sola razón de que lo que Dios dice es considerado norma de autoridad para nuestra vida. Esta fe y obediencia se asemeja al modo que hace un par de generaciones era usado para enseñar y para aprender a escribir: el método caligráfico de los cuadernos punteados, rayados o en blanco. De ello hablaremos a lo largo de este estudio. Veamos. En primer lugar, la palabra y los mandamientos que recibimos de Dios deben ser entendidos y obedecidos. La palabra que Dios transmite a través de sus siervos es para todo el pueblo de Dios. La palabra que reciben los siervos de Dios contiene todos los aspectos de la voluntad de Dios. En Éxodo 31:1 se nos dice: habló Jehová a Moisés, diciendo, y a partir de ahí aparecen diversas enseñanzas. La palabra debe ser comunicada al pueblo de Dios a través de distintas maneras, como la predicación, la exhortación, el consejo, etc. En Éxodo 25:22 se dice: hablaré contigo todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Lo que Dios le decía a Moisés era para los hijos de Israel. Y en Deuteronomio 4:1 y 5 se dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó. Dios mandó a Moisés diferentes mandamientos, enseñanzas sobre la vida, cómo regular la vida con él y con el prójimo. Y esto fue enseñado, fue transmitido por Moisés de distintas maneras. La palabra recibida por los siervos de Dios es, por tanto, para el pueblo. Y esa palabra debe ser escuchada y entendida por el pueblo con fe y con atención. La palabra debe ser oída con fe. Éxodo 14:31. ¿Vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios? Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. La palabra debe ser oída con fe, debe ser recibida con fe y debe ser guardada en los corazones con fe. En Segundo de Reyes 17:14 se dice: no obedecieron, endurecieron su cerviz y no creyeron en Jehová su Dios. Detrás de la desobediencia está la falta de fe, así como detrás de la obediencia está la fe. La palabra que se cree se obedece, la palabra que no se cree no se obedece. En Hechos 4:4 se dice: muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Los que habían oído creyeron. La palabra oída debe ser creída. La palabra debe ser
oída con atención para procurar entenderla. Debe ser creída, pero también entendida. Éxodo 31, 2 y Deuteronomio 4, 1 y 5. Mira, oye los estatutos que yo os enseño. Mirad, mi Dios me mandó. Aquí hay un llamado de atención por parte de Moisés. Mira, mira, atiende, atiende y entiende ambas cosas. Atiende a la palabra que se dice y entiende la palabra que se dice. Mira, oye los estatutos que yo os enseño. Mirad, mi Dios me mandó. Este texto nos muestra cuál debe ser la actitud del pueblo ante la palabra predicada. Y en Nehemías 8:3 se dice, leyó en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Atención y entendimiento están unidos. Una persona que no atiende no puede entender. Quien está despistado, quien está dormitando, quien está en una actitud ausente, no puede entender lo que se dice cuando se predica la palabra de Dios. Hay que atender para entender. Hay que tener los ojos mirando hacia donde la palabra es proclamada. No se puede estar con la cabeza agachada, ni con los ojos cerrados, ni divagando. Hay que atender para entender. La palabra de Dios, por tanto, debe ser creída, debe ser atendida y entendida. Y debe ser también obedecida en todas y cada una de sus enseñanzas. Nadie debe desviarse del mandamiento de Dios en ninguna forma. En Éxodo 30:37 se dice, como este incienso no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada. En el tabernáculo Dios estableció una fórmula para el incienso y no podía ser hecho de ninguna otra manera. La receta del incienso de Dios fue dada por Dios. Nadie podía añadirle, quitarle, nadie podía mejorar lo que Dios había establecido. Tenía que ser como Dios decía. La obediencia es sujetarse a lo que Dios dice. Hay personas que se creen muy sabios, muy inteligentes, más que Dios. Se atreven incluso a intentar mejorar las cosas de Dios, o a corregirlas, o a añadirles, o a quitarles. Todo eso es pecado. Deuteronomio 4:1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. El texto deja claro, oye los estatutos que yo te enseño, para que esos estatutos que te enseño los ejecutáis, para que también viváis en ellos. Nadie debe añadir ni quitar a la palabra de Dios. Solo debemos creer y obedecer lo que Dios dice y enseña en su palabra, la Biblia. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordene. Y Deuteronomio 12:32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Por tanto, la palabra escuchada, recibida por los siervos, debe ser transmitida y debe ser oída a su vez por el pueblo. Debe ser oída con fe, debe ser oída con atención, debe ser entendida y debe ser obedecida. ¿Cómo podemos entender y obedecer la palabra de Dios y sus mandamientos? En primer lugar, está la capacitación
que viene de Dios, que nos permite entender y creer. Esto es muy importante que lo entendamos. Sin la capacitación que viene de Dios, nadie puede entender y creer la palabra de Dios. El Dios que nos llama a la salvación o nos llama al servicio, nos da la capacidad para responderle. El llamamiento capacitador toma en cuenta a la persona en particular y a los dones naturales que dicha persona ha recibido previamente de parte de Dios. Éxodo 31, 6. Y aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Aisamat, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Éxodo 28, 3. Hablarás a los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Estos textos nos muestran, hablando por ejemplo de la sabiduría, que hay una sabiduría natural que Dios da a las personas y las da y las pone en el nacimiento de las personas, una sabiduría con la que se nace, una sabiduría humana, natural, pero que viene de Dios, como todas las cosas vienen de Dios, y una sabiduría que viene de lo alto, una sabiduría divina que Él da después cuando llama a la salvación. Hablarás a los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Estas personas eran sabios y recibieron más sabiduría. Cuando decimos que el llamamiento capacitador de Dios toma en cuenta a la persona en particular y a los dones naturales que dicha persona ha recibido previamente de parte de Dios, queremos decir que cuando Dios llama a la salvación, una persona ha podido recibir antes el don de la capacidad de hablar, el don de la facilidad de palabra, el don de entender, y todo eso puede ser usado por Dios para hacer de esa persona posteriormente un predicador del Evangelio. Es decir, que Dios puede haberle dado previamente dones y capacidades naturales que después llevará al terreno espiritual. Por tanto, lo que hace el don capacitador de Dios es aumentar y santificar el efecto de los dones naturales. Una persona puede ser inteligente para lo terreno, pero Dios puede hacer que esa inteligencia para lo terreno se convierta en inteligencia para lo espiritual. Una persona puede tener capacidad para hablar, para enseñar lo terreno, pero Dios puede hacer que esa capacidad se transforme en una capacidad para lo espiritual. Daniel 1, 3 al 4 y 17. Dijo el rey que trajese de los hijos de Israel muchachos sabios y de buen entendimiento. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Aquellos jóvenes que estaban con Daniel y él mismo habían recibido unas capacidades naturales de sabiduría e inteligencia a las que Dios les añadió después la inteligencia espiritual, y esto les hizo ser personas importantes, personas usadas por él para sus propósitos en medio de Babilonia. Por tanto, el Espíritu Santo es la persona divina que aplica con su poder los medios de gracia para capacitar a las personas que han sido llamadas a la salvación, para hacer que estas personas hagan la voluntad de Dios, obedezcan la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos llena de sabiduría e inteligencia de lo alto para que hagamos lo que Dios nos pide. Éxodo 28, 3. A quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, dice Dios hablando de aquellas personas que iban a servir en la construcción del tabernáculo. Y Éxodo 31, 2 y 3.
Mira, yo he llamado a Bezaleel y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Por tanto, aquellas personas que iban a construir el tabernáculo tenían dones naturales, cualidades naturales que Dios convirtió en espirituales, haciendo que aquellas capacidades naturales fuesen para el servicio de Dios y de sus cosas. El Espíritu Santo actúa en el corazón de las personas, la mente, sentimientos y voluntad, para que respondan a Dios en la manera que Él espera de ellos, de nosotros. Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El Espíritu Santo, Él da sabiduría, da inteligencia, da capacidad a toda persona que es alcanzada por la gracia divina. Efesios 1:17. Dios os des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Por tanto, hay una parte del entendimiento, conocimiento, de la fe, de la obediencia, que tiene que ver con el don de Dios, el don del Espíritu Santo, el don capacitador del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, hay una fe, una obediencia, una sabiduría que debe ser aprendida, debe ser adquirida por el creyente, partiendo del don de Dios. Es decir, partiendo del don capacitador de Dios que todo creyente recibe, el creyente debe aprender a hacer el bien, debe aprender a ser sabio, aprender a entender, debe aprender a obrar con obediencia. Y esto sucede poco a poco. Hay un aspecto de la obediencia que es como escribir sobre una frase de puntos. Los que tienen una edad recordarán que antes, para enseñar a escribir a los niños, se les ponía delante una escritura en puntitos que estos debían seguir y con ello iban apareciendo las letras y las palabras. Los niños solo tenían que unir los puntitos y formar las letras y las palabras. Esto es un ejemplo de que en la obediencia a Dios hay momentos en los que no hay nada que hacer más que obedecer literalmente lo que Dios nos pide. Solo tenemos que limitarnos a obedecer. No hace falta que entendamos o no aquello, solo obedecer. Solo tenemos que seguir los puntos y nos aparece la frase correcta en todos los aspectos. En Éxodo 31:11, Dios les dijo, harán conforme a todo lo que te he mandado. Tenían que seguir los puntos, hacer exactamente como Dios les había dicho. Independientemente de que no entendieran el significado, el propósito de aquellas cosas, tenían que hacerlo exactamente como Dios había dicho. Éxodo 25, 8 al 9. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Por tanto, hay una obediencia básica que se basa en hacer exactamente, literalmente, lo que Dios pide, más allá de que lo entendamos o no. Cuando Jesús le dijo a los discípulos que les lavaría los pies y Pedro se negó, Jesús les dijo que lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás
después. A veces hay que obedecer primero para entender después. Esta obediencia que se sigue al pie de la letra, aquello que Dios dice, sin más, muestra la sabiduría de Dios. Muestra la recta sabiduría de Dios. Deuteronomio 4:6. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, refiriéndose a los mandamientos, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. En algún momento puede ser que nuestro ser no nos pida perdonar, no nos pida ser clemente, pero Dios nos dice que perdonemos, que seamos clementes. Y en esos momentos tenemos que obedecer como siguiendo los puntitos. Aunque no entendamos por qué tenemos que perdonar o por qué tenemos que ser clementes, Dios nos dice que lo seamos. O cuando Dios nos dice que amemos al enemigo, igual nosotros queremos aborrecerle, odiarle, hacerle daño, pero Dios nos dice que amemos. Tenemos que seguir los puntitos. Y posiblemente, tiempo después, nos demos cuenta de que las palabras salieron bien, de que hicimos lo correcto, porque seguimos los puntitos, porque hicimos lo que Dios nos decía. Porque si nos hubiésemos dejado llevar por nuestros sentimientos, habríamos hecho algo terrible, de lo cual nos habríamos lamentado. Pero gracias que en ese momento seguimos los puntitos. Por tanto, hay una obediencia que es como escribir siguiendo los puntitos. Hay otro aspecto de la obediencia que es como la escritura entre dos líneas estrechas. No sé si os acordáis que existían unos cuadernos con líneas estrechas, en las que cabían, en esas líneas estrechas, solamente las letras vocales o la parte gruesa de las consonantes. Las letras vocales iban dentro de las líneas estrechas y la parte baja de las consonantes quedaban fuera y la parte alta quedaban también fuera, hacia arriba o hacia abajo. Y esas dos líneas estrechas permitían que la línea de la escritura fuese recta. Estas dos líneas estrechas no tomaban en cuenta las reglas gramaticales, no tomaban en cuenta la caligrafía básica, solo servía para ayudarnos a escribir de forma recta, en el sentido recto de siguiendo una línea y no escribiendo como si estuviésemos haciendo saltos y bajos. Acostumbrarnos tenía el propósito estas dos líneas estrechas a escribir en rectitud, de forma recta. Éxodo 31, 6 al 10. He puesto sabiduría en el corazón para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo, el arca, el propiciatorio, los utensilios, la mesa, el candelero, el altar del incienso, el altar del holocausto, la fuente, las vestiduras santas, el aceite y el incienso. Hay cosas que Dios nos dice que hagamos que son como dos líneas rectas, estrechas y rectas. Es decir, que Dios nos describe qué tenemos que hacer y lo describe de alguna manera de forma amplia, como cuando Dios describe cómo tenía que hacerse cada una de las partes del tabernáculo. Y vemos en la Biblia que está descrito en sus detalles cada una de esas partes. Dios en muchas cosas de la vida nos dice lo que tenemos que hacer y cómo tenemos
que hacerlo. Hay una obediencia que sigue la dirección divina y en la que tenemos que aplicar sencillamente los preceptos básicos que Dios nos da, aplicarlos. Por ejemplo, en Deuteronomio 4, 3 al 4, se dice, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Hay ciertas enseñanzas que Dios dio, que la dio a través de ejemplos, de vivencias, que fueron como dos líneas estrechas, en el sentido de que Dios, de alguna manera, dejó registrado los detalles de aquellos acontecimientos para que pudiésemos imitar el proceder correcto en un momento u otro. Hay cosas en las que Dios nos manda obedecer y nos dice en detalle cómo. Si tu hermano peca contra ti, ve a él estando tú y él solos y repréndele. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, toma 2 o 3 testigos y después sigue. Si no te oyere a ti y a los testigos, dilo a la iglesia, y si no, tenle por gentil y publicano. Un texto que está describiendo un acto de obediencia en detalle, dándonos detalle. Es como las dos líneas que se usaban antiguamente para escribir. Por tanto, este sería un paso siguiente al anterior. Hay un tercer aspecto de la enseñanza y aprendizaje de la escritura y que tiene que ver con la obediencia, y es como escribir entre 2 rayas anchas. Espero que recordéis los cuadernos de 2 rayas anchas. Esto nos servía para controlar la línea recta de la escritura, no su anchura ni la caligrafía. Esta escritura tenía que saber aplicar las reglas gramaticales y debía tener ya una caligrafía legible. Esto, metafóricamente, aplicado a lo que queremos decir sobre la obediencia, en Éxodo 25, 31, 37 y 40 dice: harás un candelero de oro puro y le harás 7 lamparillas. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Acá hay un aspecto dado por Dios, un candelero de oro puro, con 7 lamparillas, pero había un aspecto que no había sido revelado por Dios y tenía que ver con la creatividad del artesano. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Un candelero de oro con 7 lamparillas. Pero había una parte de la que no podían desviarse, un candelero de oro de 7 lamparillas, eso estaba claro, y había otra parte de la creatividad en la forma de hacer aquellas lamparillas. Esta obediencia, llevado al terreno práctico, nos habla de seguir los principios revelados por Dios. Hay momentos en que tenemos que seguir los principios básicos, principales, revelados por Dios, pero aplicarlos con sabiduría a una situación X. Dice Éxodo 31, 3 al 5, lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Esto es justo lo que veníamos diciendo. Había una parte de instrucción, de normativa con respecto a cómo tenía que hacerse cada una de las partes del tabernáculo, pero había otra parte que tenía que ver con la inventiva.
Lo he llenado del Espíritu de Dios, hemos leído, en sabiduría y inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Esto nos está hablando de que hay cosas que Dios nos dice que tenemos que hacer y que nosotros debemos de aplicar esa enseñanza de Dios en momentos y situaciones que no necesariamente la Biblia nos dice. La Biblia nos dice que tenemos que perdonar, pero no dice que tenemos que perdonar al primo, que tenemos que perdonar al hermano en la carne, o al tío, o a la tía, o al suegro, o la suegra. Es decir, dice la Biblia perdonar. Nos da, por tanto, un principio. Tenemos que perdonar. Y nosotros tenemos que entender que si tenemos que perdonar, pues tendremos que perdonar al primo, o al hermano, o al tío, o a la tía, o al suegro, o a la suegra. Es decir, esa parte de aplicación requiere por parte del creyente, pues, de una lucidez, de una sabiduría, para no caer como algunos que dicen, ¿dónde está en la Biblia que Dios nos prohíba tomar heroína o cocaína? Hombre, la Biblia no habla de la heroína ni de la cocaína, pero la Biblia dice que no contaminemos nuestro cuerpo. Si nos dice que no contaminemos nuestro cuerpo y la heroína y la cocaína son sustancias que contaminan el cuerpo, al decirnos que no contaminemos nuestro cuerpo, está claro que nos está hablando de la heroína, de la cocaína y también de cualquier sustancia contaminante. Podríamos hablar del tabaco o de cualquier cosa que sea mala para el cuerpo. La Biblia no necesita entrar en una casuística, en un listado de cosas malas para el cuerpo. Sencillamente nos dice, no contaminéis vuestro cuerpo. O tenéis que perdonar. No tiene que decirnos que al primo hermano o a este, al otro y al otro. No necesariamente. Hay personas que son tan necios que buscan el fallo en las cosas de Dios y dicen, pues, argumentos o emplean argumentos semejantes a los que he dicho antes. Es decir, ¿dónde está en la Biblia que se diga que tal cosa es pecado? Y evidentemente eso es una actitud necia. Si Dios dice que es malo matar, pues es malo matar a un hombre blanco, a un hombre de color, a un hombre alto, a un hombre bajo. La Biblia no tiene que decirnos eh, no matarás y después no matarás al hombre bajo, al hombre abajo, al hombre gordo, al hombre flaco. Sí, eso es un absurdo. Pero hay personas, no creyentes, sino personas que buscan que la Biblia entre en detalles para satisfacer la vana curiosidad humana o para justificar la pereza de algunos en obedecer la palabra de Dios. La Biblia da normas y principios generales que tienen que ser aplicados con sabiduría por el creyente. Incluso hay aspectos de la obediencia como es la escritura sobre un papel en blanco. Recuerden que también, aparte de los puntitos, de las dos rayas estrechas, de las dos rayas anchas, también se podía escribir en papel en blanco, en papel sin ningún tipo de ayuda, papel blanco. Y esto nos habla de la obediencia que aplica la palabra en situaciones desconocidas por nosotros, por otras personas anteriores a nosotros, por situaciones específicas o nuevas, nuevas para otros o para nosotros. Y esto no significa que esa obediencia sea anárquica y que podamos hacer lo que nos dé la gana, sino que tenemos que aplicar todo lo que enseña la Biblia, todo lo aprendido, tenemos que aplicarlo con sabiduría. El que había aprendido a escribir sobre puntitos, sobre dos rayas estrechas, sobre dos rayas anchas, podía escribir después en un papel en blanco de forma correcta. En Proverbios 2:1 al 2 y 6 dice, Hijo mío,
si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hay muchas cosas, muchas experiencias de la vida que nos pueden suceder en los que tenemos que obedecer lo que dice Dios, usando el conocimiento que tenemos de la palabra, pero usándolo con sabiduría y con prudencia. Porque la Biblia no describe todas las cosas que puedan pasarnos en la vida. La Biblia nos da principios, enseñanza, unas veces para situaciones muy concretas, como hemos visto antes, pero otros principios pueden necesitar de sabiduría, de prudencia, de sensatez, para aplicarlo en situaciones muy particulares. Dice Proverbios 2, 3 al 5 y 7, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, si la buscares y la escudriñares, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. En Levítico 18:30 dice, guardad mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Y en Ezequiel 27 se dice, les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová, vuestro Dios. En estos textos, Dios está dando principios muy, muy generales, en los que nos está diciendo que no tenemos que contaminarnos con las costumbres abominables de los cananeos, de los egipcios. Se lo está diciendo Dios a Israel. Y la cuestión es, si Dios nos pide que no nos contaminemos con los ídolos de Egipto o de los cananeos, y hoy nosotros no tenemos ídolos de cananeos ni de Egipto, ¿qué nos pide Dios a nosotros? Pues sencillamente nos pide que en cualquier lugar o situación en que nos encontremos en la vida, debemos evitar contaminarnos con las cosas del mundo, con los ídolos del mundo. No es necesario que yo sea semejante a un israelita en Egipto o en Canaán y que tenga sus mismas circunstancias. No es necesario. Yo también vivo en un lugar inmundo, en un lugar y situación corrompida. La Biblia dice que el tiempo antes de la venida de Cristo es semejante al tiempo de Noé, en que Dios vio a la humanidad corrompida. Y hoy también hay muchas cosas que corrompen el alma, que contaminan el alma. Y un cristiano tiene el criterio, tiene el principio bíblico de no contaminarse con el mundo. Y aunque Dios no hable de ciertas cosas en su palabra, no las menciones, un cristiano debe saber con sabiduría que Dios no quiere esas cosas. Para ello debe de conocer la palabra y debe aplicarla con una actitud de sensatez, amor y justicia. Por tanto, hay situaciones en la vida tan particulares que podemos experimentar, que podemos vivir, en la que tenemos principios, enseñanzas de la Biblia
que considerar, que tomar en cuenta y que corresponde a cada uno de nosotros saber la voluntad de Dios para esas situaciones. Es lo que se conoce como la voluntad particular de Dios. Antes hemos estado hablando de la voluntad general para situaciones reveladas por Dios de una forma más grande, más amplia, o de una forma no tan amplia, pero en este momento estamos hablando de asuntos o situaciones que son tan particulares en la que tenemos que buscar la enseñanza de Dios para nosotros, sacando de sus principios generales, sacando su voluntad para nosotros. Que Dios nos ayude a ser conocedores de la palabra de Dios y obedientes a la palabra de Dios. Hemos estudiado el mandato de obedecer en sabiduría. Hemos visto que la palabra y mandamientos que recibimos de Dios deben ser entendidos y obedecidos. La palabra de Dios transmitida a través de siervos es para ser comunicada al pueblo de Dios por distintas vías como la predicación, exhortación, consejo, etc. La palabra de Dios debe ser escuchada y entendida con fe, atención y entendimiento. La palabra de Dios debe ser obedecida en todos sus aspectos. Nadie debe desviarse de su enseñanza, quitando o añadiendo a la enseñanza de Dios. Nos hemos preguntado cómo podemos entender y obedecer la palabra de Dios y sus mandamientos. Y hemos dicho, en primer lugar, con la capacitación que viene de Dios, que nos permite entender y creer por el Espíritu Santo. Y esta obra de Dios hace que los dones naturales adquieran una característica especial para sus cosas. Y también hemos visto que está la obediencia a Dios y a su palabra, haciendo todo lo que nos manda, que debe ser como esa escritura que se aprendía a través de puntitos, rayas, papel en blanco, una obediencia puntual, con discernimiento, con sabiduría, una obediencia siguiendo los principios generales y además, y en muchos casos, con prudencia, amor, justicia y rectitud. Dice 2 Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Que Dios nos bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a oírla, a entenderla, a obedecerla. Ayúdanos a recibir de ti la capacitación y ayúdanos también a aprender a obedecer en las distintas situaciones de nuestra vida. Padre, bendito seas por todo lo que eres y haces por nosotros. Gracias. Ayúdanos, Señor, en todas las cosas que tenemos por delante. Bendice a los enfermos, a sus familias. Bendice a aquellas que están esperando un hijo, a Bexabé, concretamente, Señor. Bendice a su esposo, Fran. Bendice a los que están buscando una casa para vivir, a los que están buscando un trabajo, a los que están buscando tiempo para poder venir a tu casa a oírte, a los que tienen problemas, Señor. Ayuda a todos tus hijos.
Sé tú quien pelees la batalla por nosotros, oh Padre, y ayúdanos en todo tiempo y circunstancia. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga hasta volvernos a ver por este medio.